La Biblia nos dice que Jesús nació en el mes de diciembre. Entonces, ¿por qué celebramos Navidad en esta fecha? Vamos a ver qué dicen los evangelios, empezando por Mateo. En el capítulo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, pero no hace una mayor explicación o una mayor referencia acerca de la fecha en que nació. Continuemos ahora con el evangelio de Marcos. Este evangelio se va directamente a los hechos prácticos de Jesús y no especifica nada acerca del nacimiento de Jesucristo. Continuemos con el evangelio de Lucas. Aquí sí se hace una mayor descripción de los hechos que acontecieron cuando Jesús nació, pero tampoco dice una fecha exacta. Vamos a leer en el capítulo 2 del evangelio de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por último, vamos a buscar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan empieza hablándonos del verbo hecho carne, o sea, de la encarnación de Dios hecho hombre. Y luego continúa con Juan el Bautista, el Cordero de Dios y los primeros discípulos. Es decir, no nos da ninguna descripción del nacimiento de Jesús. Entonces, como podemos ver, son únicamente dos evangelios, que son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, los que nos dan referencia del nacimiento de Jesús, pero no nos dan una época, una temporada, un mes, un día exacto. Sin embargo, vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas, en donde nos habla acerca de los ángeles y de los pastores. Y voy a leer aquí unos pasajes. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué leo este pasaje? Bueno, vamos a ver aquí algunas observaciones que han hecho muchos teólogos, muchos investigadores, para tratar de descifrar cuál fue la fecha exacta del nacimiento de Jesús, aunque al día de hoy pues no han llegado a un acuerdo. Nosotros tradicionalmente, los cristianos, celebramos el nacimiento de Jesús en el mes de diciembre, el 25 de diciembre, 24 Nochebuena, 25 Navidad. Pero ¿fue realmente en diciembre que Jesús nació? Bueno, pues la realidad es que no se sabe. De hecho, se cree, hay algunas personas que afirman, algunos estudiosos que dicen que lo más probable es que haya sido en el mes de marzo. Otros, por su parte, dicen que fue en el mes de septiembre. Así que, como usted verá, hay diferentes teorías. Pero la más acertada dice que Jesús tuvo que haber nacido en un tiempo de verano-primavera y no en otoño-invierno. Así que no pudo haber nacido en diciembre, ya que para estas fechas en Israel es una temporada de frío. Entonces, según el pasaje que leímos recientemente de que unos ángeles aparecieron a los pastores y que ellos se encontraban en las vigilias de la noche, es decir, se encontraban en la intemperie con sus rebaños. En el tiempo de frío, de invierno, pues no se acostumbra que los pastores pasen la noche fuera, porque es demasiado frío. Entonces tienen que llevar y resguardar a su rebaño y ellos también están resguardados en sus casas. Entonces no pudo haber sido en este tiempo porque en el mes de diciembre en Israel hace mucho frío. Estaba yo tratando de investigar cuál es el clima en Israel y encontré que el mes más frío de Israel es el mes de enero. Así que diciembre también es un mes de invierno.
Entonces, basándose en eso principalmente, algunos sugieren de que no pudo haber sido en diciembre, tuvo que haber sido en otra época del año. Ahora bien, si la Biblia no dice que fue en el mes de diciembre que Jesucristo nació, ¿por qué lo celebramos entonces? La teoría más aceptada sugiere que esto se debe a una tradición pagana en la cual se hacía una ceremonia en estas fechas, una tradición romana en la cual se hacía una fiesta dedicada a Saturno. Y que luego esta fiesta o esta tradición fue mezclada con la religión católica cuando, recordemos, en los tiempos del emperador Constantino, cuando él legalizó el cristianismo, se cree que en su afán de que hubiera una mejor, que fue una decisión política, en su afán de que el pueblo estuviera en paz, mezcló tanto las tradiciones paganas con la nueva y recién legalizada religión católica, y que fue una mezcla de estas fiestas para que todo encajara bien y estuvieran contentos tanto los que eran paganos como los que eran cristianos. Y esto se convirtió también en una tradición año con año, y la adoptamos también los cristianos, los protestantes. Recordemos que la religión protestante viene de Martín Lutero, que anteriormente pues era un sacerdote católico. Y esto se trajo hasta nuestros tiempos y ya se convirtió en una tradición que en el mes de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Conclusión. La Biblia no dice la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Es más, el año tampoco se considera un año exacto. Pudo haber sido unos años antes, unos años después, porque hay algunos errores o algunas diferencias entre el calendario romano y el calendario judío. En fin, ahora yo quiero llegar a este punto y a esta conclusión. ¿Realmente es importante la fecha del nacimiento de Jesús? ¿Deberíamos o no celebrar la Navidad en esta fecha? ¿O realmente deberíamos celebrarlo? Bueno, eso de si se celebra o no se celebra es tema para un video aparte. Pero, ¿celebrarlo en el mes de diciembre? ¿Deberíamos celebrarlo en esa fecha si realmente no estamos seguros? Aquí va mi opinión muy personal. Respeto si usted no está de acuerdo. Pero a final de cuentas, si fue en diciembre, si fue en enero, si fue en marzo, si fue en septiembre, la fecha en que Jesús nació no interesa, no afecta a nuestra fe. Lo importante es que Jesús nació, vivió, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Creo que lo más importante sería recordar la fecha en que Jesús nació en nuestro corazón. Ese día en que decidimos seguirle y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Así que independientemente de si fue el 25 de diciembre, que si fue en otra fecha, que si nació en determinada época del año, lo más importante es que Jesús nazca y siga viviendo en cada uno de nosotros. Así que quiero aprovechar para desearle una feliz Navidad. Que el Señor le bendiga.